Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Empezamos con una nueva pieza de Orgaz Privé. Y en esta caja tenemos Mask Milano. Se llama así, Mask Milano en inglés, Mask Milano. Celine Serokian, año 2013. Una fragancia que va aquí contenida dentro de este tipo de, pues, estuchito, vamos a llamarlo así. Y que además vais a ir viendo la aproximación ya, porque si no, esto se puede hacer muy largo. Letras doradas para esta Tango de Celine Serokian, y que además en la parte trasera incluye absolutamente todas las notas de este perfume, del cual estoy dando muy buena cuenta. Lleva una peana con su esponjita y en la parte inferior, pues efectivamente, pues reza pues ingredientes, códigos de barras y demás. Lleva también aquí en la caja un cacharrete que le acercas por NFC, pues lo que hace Phantom. Exactamente igual que Phantom, pues ya está. Y aquí la botella que tiene peso es una botella que recuerda un pelín así a un toque de ánfora. Y el vaporizador es espectacular, no. Lo siguiente. Matrícula de honor. Este vaporizador es auténticamente una matrícula de honor. Es hacer así y además es que sale... Es impresionante. Lento, expande. Yo es que tengo un ventilador ahora mismo puesto, que si no estaría achicharrado de calor. Pero esto es increíble. Señoras y señores, después de la aproximación... Bueno, sí, el tapón es gomoso, es una goma. Es quizás lo que menos me gusta de la botella y de todo lo que sí es el diseño, el tapón. Pero no es por textura ni nada de esto. Es que no encuentro el aqué de que case muy bien. Se me hace extraño. Siempre se me ha hecho muy extraño en Tango el tapón. Por lo demás, notas de salida, corazón y fondo. Que mirad lo que os digo. Para agilizar más el vídeo, voy a leerlas. Bergamota en la salida. Pimienta negra y cardamomo. Con un corazón de jazmín sambac, rosa damascena, pachuli y cumín. Luego pasamos a las notas base. Y tiene vainilla, tiene ámbar, tiene acorde de cuero, benzoína, almizcle y meliot. Voy a comprobar que es el meliot, porque me he quedado así un poco yo también. Venga, voy a mirar el meliot y enseguida os digo cosas. El meliot es una planta que evidentemente lo que da, y que, claro, en el momento que la he visto digo, sí es esta, que huele de rico, porque es dulzona. Entonces todo lo que es el meliot huele muy dulzón, es muy gustoso. Y luego el cumín, pues es el comino. Ya está, que no hay que darle más vueltas. La fragancia es peculiar, ¿vale? Es una fragancia, esta Tango, peculiar. Pues porque básicamente lo que encontramos son tonos muy alicorados en ella. No va declarado ningún tipo de coñac, ni de brandy, ni de whisky, pero efectivamente tiende mucho como a un licor whisky. Es como muy whisky, es algo, un whisky viejo, ahí añejo, pues así es que es el tono que tiene. A mí siempre me ha dado y me seguirá dando, bonica, Celine es monísima, un tono como muy whisky, muy añejo, muy Macallan, de 25 años, una cosa así. Entonces, el Macallan no es whisky, es bourbon. Ya, vale, dejadme en paz. El caso que es que me gusta tanto esta fragancia, la encuentro juguetona y divertida, y además es una fragancia que ya para empezar sí que os digo que efectivamente la encuentro súper nocturna. No es una fragancia, mirad si que salgo de noche, mirad si salgo de noche. No es una fragancia que en lo personal yo me la suelo usar normalmente cuando voy a salir por la noche, cuando tengo cualquier cosita por la noche y con frío, con mucho frío. Los pocos días de frío que tenemos aquí en Murcia, doy buena cuenta de Tango. Me gusta mucho con frío, o los días lluviosos, días oscuros.
Los días oscuros son donde Akira Tango lo da todo, ¿vale? Sí, está especiada, muy condimentada. Las notas de bergamota son testimoniales, porque sí que se siente cítrica, pero siempre enseguida pasa a un vete a saber qué plano, ni sexto, ni quinto, ni séptimo, ahí al último de la cola, porque es simplemente tener una sensación cítrica en la salida, porque automáticamente el comino te está embriagando, porque es muy oriental, es sumamente oriental. No voy a poner siempre el mismo ejemplo de un licor árabe, un licor de Abadía, porque, bueno, licores árabes nos olvidamos, ya sabemos por dónde vamos, no, pero me estoy refiriendo a licores de Abadía. No va tanto en cuanto por ahí, ¿vale? Es más un whisky añejo, algo más así. Es que el licor de Abadía tiende a puntos dulzones y esta fragancia tiene puntos dulzones una vez que seca. Pero vamos a meternos en las injundias de lo que son las notas a fondo. Cardamomo, bergamota en la salida también. Sí, pero no. De verdad, la construcción de este perfume apenas te hace sentir las notas de salida. Y luego ya aquí, pues efectivamente ya se va dando a un desarrollo en la cual la fragancia se va volviendo más cremosa, hasta incluso el cuero sí que tiene el cuero que aparece reflejado, y además es que se nota, pero es un cuero que está en un balance intermedio, es un cuero que se queda muy a caballo entre lo que es un animálico potente y una crema, está ahí jugado a medias. No quiero ni que sea muy potente ni muy animálico con muchas trazas de olor a curtido de pescado, sino que quiero que se me quede también grasiento, con cuerpo, cremoso, y entonces ahí hay un balance que efectivamente lo que hace es que sea una fragancia también que tenga un punto de repunte, que sea repuntaica, que es lo que decimos por aquí. Jazmín Sambac, el rosa y el pachuli también. Ya, evidentemente, no voy a mencionar la famosa que ya he dicho ya, porque además el comino sale desde un principio, ¿eh? Es muy potente en comino. El comino está zumbando todo el tiempo. Tenerlo muy claro. Las flores están marcando una pauta un tanto extraña. Por eso digo que me gusta mucho Tango para la noche, porque allá donde pueda parecer que te encuentras unas flores embriagadoras, realmente lo que tienes son mucha especia que está cubriendo toda una estructura floral suave. La consideran unisex, pero yo creo que esta fragancia tiene muchísimo más de masculina que de femenina, pero vamos, pero 100%. Es muy, muy masculina, muy marcada en especias, a tope, y sobre todo también porque el rollo ambarino con el cual te puedes encontrar en la fragancia tampoco está muy marcado. Es una fragancia que sí que expande 2 metros de estela y 2 metros de proyección en la salida al atomizar, que va fijando poco a poco porque es un secado lento. Aproximadamente en 15-20 minutos ya está el secado completamente hecho, y a partir de ahí pues una fragancia que dura 10 horas, ¿de acuerdo? O sea que el rendimiento es muy bueno, no hace falta estar machacando ni reaplicando, no. Y lo bueno que tiene también es que tiene un punto ciertamente adictivo, es muy adictiva, pero no en la salida, sino es cuando justamente consigues un grado de cremosidad en el secado, cuando dices, me la volvería a atizar, y coges y te la vuelves a reaplicar sin necesidad. Vuelvo a repetir, es una fragancia que rinde muchísimo y el secado es espectacular, y se sigue manteniendo ese tono alicorado durante toda la vida y existencia de esta Tango. La vainilla efectivamente va haciendo lo suyo junto con el ámbar, y pero quiero que entendáis que cuando consigue el secado no tiende a ambararse, a ponerse untuosa. Esa es la palabra. Tiende a seguir completamente alicorada. Muy alicorada. La benzoína también ayuda a mantener todo el soporte de lo que es amplificar todo y llevarte a un licor. Esta es Tango. Tango es un licor. Un whisky. Ligeramente endulzado, pero
todo esto la vuelve maravillosa. Llega un punto en el cual puedes entrar en saturación, pero no es saturación olfativa, sino simplemente es porque hay veces que como te la apliques con mucho calor, te abotarga. Se vuelve densa, coge mucha estructura. Con calor se vuelve auténticamente un titán. Entonces, creo que hay que tomarle el punto justo para la aplicación. Y realmente, como de costumbre, mucho frío, invierno o noches relativamente calurosas, porque con calor zumba mucho. A partir de aquí, con un comportamiento de temperatura normal, tengo que reconocer que se vuelve moderada, porque se va sentando, va fijando y se va quedando pues perceptible a 1 metro. O sea, y 1 metro, cuidado que estamos hablando que es 1 metro y 1 metro es importante. O sea, la proyección que vais a tener es aproximadamente 1 metro a partir de, pues yo creo que es que permanece todo el tiempo, es que no se va, por mucho que yo diga es 1 metro, pero es que se queda 1 metro, es que se queda perfecta, no va a declinar a partir de la 10ª hora, pues efectivamente ya se va reduciendo, pero como seguimos teniendo el aporte de la ropa, esto dura y dura y dura y dura. Entonces tampoco es una fragancia tango con la que haya que especialmente pues estar ahí obcecado en que te dure 400.000 horas, porque es que te dura una barbaridad y no necesitas estar reaplicando, a pesar, eso sí, de esta adicción que estoy comentando, porque como se termina endulzando, alicorada, endulzada, pues efectivamente te dices, voy a echarme un poco más, pero es que tampoco hace falta echarse, y vuelvo a repetir, es una fragancia tremendamente gustosa esta tango. Muy gustosa. Los momentos, ya los he dicho. Halagos, pues depende. Depende porque es peculiar, es una fragancia peculiar. Yo creo que podéis tener más halagos por parte de los hombres que de las mujeres, porque es marcadamente masculina. A pesar de que efectivamente la firma la ofrezca como una fragancia unisex, yo la encuentro marcadamente pues masculina, hombruna. Señoras y señores, poquitas cosas más que deciros de esta Musk Milano Tango, que es su nombre, elaborada por Celine Serokian, que además está todo su nombre aquí, Celine Serokian, en la parte superior del vaporizador, aquí donde pone pues toda la plataformita esta, pues pone Celine Serokian. Un perfumón total y absoluto, que no tiene edad, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, yo creo que este tipo de fragancias, pues a partir de unos 20 años, 25, es donde se empiezan a disfrutar. Si se es más joven, pues nada, ya está, y se tiene pasta, pues mejor que mejor. Pero normalmente, pues yo creo que, además es que tiene una pinta, es juvenil. Portabilidad, ojo, cuidado que tampoco le he dicho la botella, a pesar de que pueda parecer que es pequeñita, esto pesa como un demonio, La botella tiene muchísimo peso, tiene mucho empaque y no se da a la portabilidad, a no ser que lleves una bolsa encima. Esto en un bolsillo no te lo puedes echar porque al final te hace un agujero en el pantalón, tal cual, pesa un montón, Así que tenerlo también en cuenta, pero de verdad no os obcequéis con el tema de las edades. Yo creo que ya sabéis que opino que las fragancias no tienen edad, no tienen sexo, efectivamente, pero que creo que la encuentro muy juvenil. Además la encuentro muy juguetona, porque el público joven además la va a encontrar extraña y entonces les va a llamar la atención. En cuanto al público maduro, pues efectivamente si ya están hechos al tipo de perfumería nicho o lo que sería un selectivo de grado alto, ejemplo, pues ya este tipo de aromas, y sobre todo si siguen mucho a Sergei Lutens o a Celine Serokian, saben que los trabajan fenomenal, porque además Celine es una experta en sacar licores de los perfumes, es que es así, los trabaja de una forma brutal. Señoras y señores, que se terminó lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí, porque me tengo que despedir diciendo una cosa muy bonita en otro idioma, que es en alemán, y es Auf Wiedersehen.